Saludos, estimados amigos digitales, donde quiera que ustedes se encuentren. Reciban mi abrazo virtual, mi cariño, mi respeto, sobre todo mi agradecimiento por seguir este espacio. Voy a tener el gusto de conversar con el profesor Fernando Mírez, escritor, analista político, filosófico, literato, bueno, ampliamente conocido en su larga y fructífera carrera. Profesor, ¿cómo está? Saludos. Aquí estamos bien, ¿no? ¿Y ustedes? Bueno, bien, aquí estamos con optimismo a pesar de las cosas. Profesor, Ya, vamos a entrar en materia, vamos a conversar específicamente sobre Venezuela. Usted es un gran conocedor, incluso creo que mejor que muchos venezolanos, de la realidad país que vivimos a diario aquí en Venezuela. ¿Por qué se llega a México? ¿Y qué implica México para el proceso político venezolano? Sí, es una pregunta interesante. ¿Por qué se llega a México? A México se llega a dialogar. 1. Se llega a dialogar sobre elecciones. 2. Se repite el escenario del 2008, del 2018. 3. Es decir, nos encontramos prácticamente con una reedición de un proceso que pasó anteriormente, pero hay ciertas diferencias. Mientras el 2018 se fue al diálogo, a dialogar sobre elecciones sin tener un candidato, hoy también se va sin tener un candidato o sin tener candidatos, se fue a dialogar sobre elecciones en el momento en que la oposición tenía una línea ascendente en el recorrido de su trayectoria. En cambio, hoy se va a dialogar sobre la base de una línea descendente en el contenido de su trayectoria. Entonces, se va a dialogar en peores condiciones al diálogo del 2018, es decir, tenemos que establecer un paralelo entre el 2018 y el 2021. Y el diálogo del 2021, que aúna los mismos contenidos, no se va a imponer condiciones como se podía haber hecho en el 2018, sino que se va a buscar lo mejor posible para participar en elecciones, algo que no se entiende demasiado, porque la mayoría de los partidos han designado candidatos, los candidatos están prácticamente haciendo campaña, muchas veces haciendo campaña unos en contra de otros, esas son las informaciones que yo tengo. Entonces, uno se pregunta, digamos, si los candidatos ya están luchando, no tanto contra el gobierno, sino que están luchando entre sí, probando fuerzas, quién tiene más poderío al interior de la oposición y no entre la oposición y el gobierno. Entonces la pregunta pertinente es, ¿no será este el objetivo oculto del diálogo? Mejor dicho, no tanto del diálogo, sino de las futuras elecciones, que la oposición, carente de hegemonía, intente resolver el problema de su hegemonía interna al interior mediante una relación cuantitativa que solo podría darse en un proceso electoral. Si este fuera el objetivo, de la participación en elecciones, sería muy bueno. Pero el problema es que nadie dice nada. O sea que sería una especie de referéndum de la oposición, ese proceso electoral del 21 de noviembre. Podría considerarse así, una especie de referéndum del liderazgo opositor. Podría considerarse sí y podría considerarse no, porque la oposición no dice nada. ¿Por qué no es clara consigo misma? Eso es lo que se echaba de menos desde que tenemos todas las cartas sobre la mesa y no tenía ninguna. Eso es lo que se ha echado de menos, digamos, hasta nuestros días, que la oposición no esclarece, la oposición no tiene una política definida, no tiene, digamos, una unidad porque no tiene una política definida, no es al revés. Muchos piensan que no tiene una política definida porque no tiene unidad. No, es la política la que determina la unidad y no la unidad a la política. Es decir, en breves palabras,
la oposición vive el momento más desastroso de toda su historia. Y bajo estas condiciones se fue a dialogar con el gobierno. Y me imagino que los del gobierno no son demasiado ingenuos para ver, digamos, para no darse cuenta que se encuentran frente a sí con un enemigo bastante devaluado al que tuvieron anteriormente. Ahora, aún bajo estas condiciones, el diálogo es bueno. ¿Por qué? Porque los dos elementos fundamentales de la política, sin los cuales la política no existe, es el diálogo entre dos fuerzas antagónicas, por una parte, y segundo, es la participación en procesos políticos, dentro de los cuales no solamente las elecciones son los más importantes, es decir, las elecciones son lo más importante, pero participación del proceso político significa participar en muchos otros aspectos de la lucha política. Ahora, eso lo considero, digamos, relativamente positivo, pero también debe decirse, es una oposición que no se sincera consigo misma y por lo mismo no puede sincerarse frente a los demás. De ahí viene su calamitoso estado. Y yo creo que, digamos, estamos en un estado tan calamitoso que esa oposición, si es que quiere seguir existiendo, tiene que resolver el problema de su condición interna. ¿Se puede considerar, profesor? En otras palabras, la dirigencia que actualmente rige al interior de su oposición ha fracasado. Y si ha fracasado una dirigencia, hay que plantear la renuncia de esa dirigencia para comenzar de nuevo. Estamos, como diría Hannah Arendt, en uno de los comienzos, en un nuevo comienzo del proceso político. Se observa evidente el cambio de política exterior de Estados Unidos en relación a Venezuela. Y ese diálogo puede responder precisamente a ese cambio de política de Estados Unidos. ¿Va por buen camino esa nueva visión del conflicto venezolano que hoy se observa en la administración norteamericana? Yo creo que el principal cambio que se observa en Estados Unidos con relación a Venezuela no lo tenemos que buscar en Venezuela, sino que lo tenemos que buscar en Afganistán. Eso significa, y en este punto yo creo que hay una continuidad entre Biden y Trump. Están buscando una estrategia ahorrativa de fuerzas. Vale decir, Estados Unidos no puede estar en todas partes. Ya de hecho, bajo Obama, habían renunciado a ese rol maligno que era el de autoconsiderarse policía del mundo. No. Parece que estamos frente a un cambio estratégico que consiste en el ahorro de fuerzas, vale decir, concentrarse solamente en aquellos puntos que cuestionen la soberanía internacional de los Estados Unidos o de sus aliados más aliados. Y ahí yo veo, digamos, que se está buscando un desplazamiento hacia esos puntos álgidos, a esos puntos nerviosos, y que no están relacionados con los países islámicos, o si lo están de modo muy indirecto, sino que además están relacionados, y lo dijo Biden al comienzo, con dos tipos de estructura política: los gobiernos autoritarios y los gobiernos democráticos. Biden dijo, esa es la contradicción fundamental de nuestro tiempo. Ahora, el 90% de los gobiernos, y quizás un poco más, de los gobiernos autoritarios en estos momentos está apoyado por Rusia, por la Rusia de Putin. Por otra parte, si hay que movilizar tropas hacia situaciones estratégicas, el gobierno norteamericano estaría pensando probablemente en trasladarlas a esos sectores nerviosos, digámoslo en una frase clara, trasladarlos hacia Europa, en las zonas de conflicto, particularmente en aquellas donde Rusia puede hacer acto de presencia, y más particularmente todavía en defensa de Ucrania, porque si cae Ucrania
bajo la égida soviética, bajo la égida rusa, los polacos, los lituanos, en general, digamos, incluso los países escandinavos, deben comenzar a temblar. Entonces, hay un movimiento de geopolítica preventiva, porque ninguna de estas condiciones se da en este momento, pero que son potencialmente posibles. Y hacia allí está trasladando sus fuerzas de Estados Unidos. Y yo creo que hace bien, porque no puede estar metido en todo el mundo. Ahora, con respecto al caso venezolano, yo creo que Estados Unidos está dispuesto a apoyar 100% a Venezuela. Pero, ¿a quién? Mientras los venezolanos no resuelvan su problema interno, mejor dicho, mientras la oposición venezolana no resuelva su problema interno, no tiene a quién apoyar. Y de eso no tiene la culpa Biden, no tiene la culpa Estados Unidos, aunque parte de la culpa la tiene Trump, porque ayudó a desmovilizar a la oposición bajo el sueño o acariciando el sueño de que podía de alguna u otra manera tener lugar una intervención a la Panamá, tipo Noriega. Y eso evidentemente bajo Biden no va a tener lugar, aunque bajo Putin tampoco, bajo Trump tampoco habría tenido lugar. Así. Profesor, el que el G4 haya asistido a México se puede interpretar como un suicidio de ese amigo imaginario llamado la presidencia interinata, o por el contrario, fue más bien ir al paredón de fusilamiento. Yo no diría ni lo uno ni lo otro. Digamos, de ir se tenía que ir. Se puede, digamos, ir al paredón de fusilamiento sobre la base de que la oposición no va a presentar ningún plan ni ningún proyecto alternativo. Hasta podría pensarse eso. Porque yo creo que las elecciones, aún sin fraude, pueden ser perdidas por la oposición. Porque ir a elecciones no significa simplemente ir a votar. Acudir al proceso electoral significa llevar una línea clara de oposición, no tanto un programa, por lo menos un discurso común, que no sea simplemente Maduro, vete ya, de acuerdo a la ridícula consigna que ha hecho tan popular la señora María Corina Machado y que en cierto modo ha sido asumida por parte de la oposición que dirige Guaidó y Leopoldo López. No se trata de ir a plantear el fin del gobierno de Maduro, sino que de una u otra manera hacer verdadera oposición. Y hacer verdadera oposición significa, en primera línea, y eso es lo que yo estoy absolutamente seguro, reconstitucionalizar el proceso venezolano, que ha sido inconstitucionalizado o desconstitucionalizado por ambas partes, tanto por el gobierno, que ha saltado normas fundamentales de la Constitución, tanto por la oposición, que ha llamado a una insurrección, porque ninguna parte de la Constitución dice que hay que hacer una insurrección en caso de que no sea posible tomarse el poder mediante vías democráticas. Eso no lo dice ninguna constitución del mundo, por lo demás. Entonces, esa lucha anticonstitucional fuera de la Constitución ha dejado sin marco estructural a la lucha política. Por eso ese desorden inmenso, donde cada uno dice lo que se le ocurra, nadie le hace caso a nadie, en fin, parece un gallinero cuando entraba el zorro. Así efectivamente es, profesor. Profesor, el madurismo, el chavimadurismo, que algunos incluso se atreven a señalar que ya no se puede hablar de chavismo, sino de madurismo, pero ese es otro tema que me gustaría que usted lo analizara en su momento. Sí, yo no soy partidario de estas etiquetas.
porque hay ciertos analistas políticos que tienen la pésima costumbre, primero, de hacer una definición y de acuerdo a esa definición, trasladar o traducirla en política. Si el madurismo es chavismo y el chavismo contenía ya al madurismo, es tan absurdo como esa discusión que se planteó en la Unión Soviética, si Stalin continúa Lenin o si Stalin, digamos, violó la palabra de Lenin. El hecho concreto es que existen. Ahora, naturalmente que existen diferencias de tiempo. Es decir, alguien dijo con mucha claridad, Maduro es Chávez sin plata. Es Chávez sin plata. Es decir, todo lo que permitió ese circo durante el periodo chavista, ese regalar, digamos, hacia el resto del mundo, ese afán de nuevo rico de posicionarse, digamos, de todas las riquezas del país y distribuirlas a gusto y antojo, eso no lo puede hacer Maduro, porque está viviendo una profunda crisis económica, aunque muchos digan que el proceso, digamos, ha cambiado para mejor en términos económicos. Yo no creo eso, según las informaciones que tengo, no creo eso. Sí, bueno, hay mucha polémica aquí en Venezuela por ese tema de las encuestas, lo que señalan algunas encuestas que revelan los ciudadanos, que algunos dicen aproximadamente el 50%, según algún estudio que hizo la gente de Data Analysis, el 50% de los venezolanos manifiesta que siente que está mejor hoy que en la misma fecha de hace un año. Eso es lo que revela ese estudio, ¿no? Porque claro, Sí, hoy pero recibe las remesas, ya muchas empresas del sector privado están pagando bonos en dólares, cosa que no sucedía hace un año, ¿no? sí, yo no creo que las encuestas sean falsas, sino que el tipo de preguntas que se hacen en una encuesta puede que no sean las más acertadas. Por ejemplo, si eso de estar bien o sentirse mejor que tiempo atrás, simplemente puede ser una muestra de resignación. Es decir, una falta de esperanza y ver cualquier cosa, aunque sea, digamos, el hecho de tener 2 bolívares más, aunque sea el hecho de poder comer 5 días a la semana mientras y no 7, se ve mejor a cuando se comía solamente 3 días de pronto. Es decir, las situaciones son catastróficas, pero muchos en su desesperanza y probablemente también en sus deseos quisieran ver, digamos, que hay un desarrollo económico que realmente no existe. Bueno, y las famosas preguntas tendenciosas, que prácticamente ¿Perdón? obligan, las famosas preguntas tendenciosas o Sí, inducivas que prácticamente obligan a una determinada respuesta, ¿no? Eso también lo vemos en algunas eso, encuestas. eso lo veo todos los días en Alemania. Es decir, digamos, la forma en cómo son formuladas las preguntas ya contienen la respuesta. Entonces, existe esa especie de especialización periodística y demoscópica de hacer estas preguntas de tal modo, digamos, de obtener la respuesta que se quiere. Y de hecho, digamos, gracias a esa respuesta que se quiere, lograron impacto, porque un buen periodista no se preocupa de la verdad en nuestro tiempo. El buen periodista en este momento se preocupa del impacto. Es decir, digamos, de cuántas personas van a leer esa noticia. Y esas son las condiciones que estamos viviendo actualmente en todas partes del mundo. Aquí las encuestas son catastróficas. Digamos, yo no le creo a ninguna. Yo no le creo a ninguna. Yo voy a ir a votar por el que yo decía votar y cada vez que escucho que, digamos, las encuestas que se están dando en la televisión, yo apago el aparato. Eso es lo más sano. Profesor, no algunos sostienen que el gobierno, que tiene 22 años ya en el poder en Venezuela, se ha mantenido única o principalmente porque cuenta con la Fuerza Armada a su favor. Sin embargo, otros piensan que por encima de esa realidad
está el hecho de que han jugado mejor en el tablero de ajedrez de la política venezolana. Hoy ese gobierno que divide, que de alguna manera traza estrategias para seguir dividiendo o mantener dividida a la oposición, sigue jugando mejor en ese tablero. Por un lado, negocia en Venezuela con un sector, el sector llamado La Mesita, que ahora se evolucionó en la Alianza Democrática. En Venezuela dialoga con ese sector, pero entonces en el exterior dialoga con el otro sector de la oposición, que es el de Guaidó, y eso de alguna manera contribuye a la mayor división. Pero además de eso, entonces le facilita la famosa tarjeta de la MUD, la tarjeta de la unidad con la que se ganó en el 2015. Y ahora hay una pelea adicional en la oposición por esa famosa tarjeta. ¿Sigue entonces el gobierno jugando mejor o solo está allí por las Fuerzas Armadas? Yo creo que decir que está ahí por las Fuerzas Armadas solamente sería posible afirmarlo, si en Venezuela el 90% de la ciudadanía estuviese en estos momentos en un franco estado de rebelión, luchando metro por metro, en centímetro por centímetro, por ocupar las calles. Y ese no es el caso. Las Fuerzas Armadas no son un aparato en sí, sino que forman parte de un contexto político. En este caso, las Fuerzas Armadas son parte del Estado chavista o madurista, como quieran llamarlo, pero al mismo tiempo no son el más decisivo. Responden a directivas políticas. Y evidentemente, si alguna vez el bloque de poder en Venezuela se fracturara, las Fuerzas Armadas probablemente también se fracturarían o asumirían un rol constitucional. Eso lo digo en términos de hipótesis. Pero las Fuerzas Armadas son una parte del formato del gobierno y no justamente el formato principal. Yo creo que el de Maduro no es un gobierno militar político, como es el gobierno de Ortega en Nicaragua, sino es un gobierno político-militar. Es decir, primero lo político y después lo militar. Y en este contexto veo que ha actuado desde el punto de vista político con más astucia, con más inteligencia y con mayor perspectiva que los representantes de la oposición, hasta el punto que se tiene a veces la impresión de que el gobierno está jugando con la oposición, como dice el tango, como juega el gato con el mísero ratón. Eso pareciera ser así. Profesor, después del 21 de noviembre, ahorita aparentemente todo está centrado en Venezuela, en ese proceso del 21 de noviembre. El G4, que en estos últimos 5 años abandonó el camino de la vía electoral, del diálogo, de la negociación, y se aventuró por otros caminos que ya todos conocemos, está deshojando la margarita para ver si participa o no participa en este proceso. De hecho, el Consejo Nacional Electoral, en algo que es primera vez en la historia de Venezuela que se ve, para esperar a que se decida un sector determinado a participar, prorrogó el periodo de inscripción de candidatos que tenía que haber finalizado el 29 de agosto. Lo prorrogó hasta el 1 de septiembre en espera de que ese sector termine de deshojar las margaritas y decida si o no participa en esto. Visto esta situación... Yo creo que se va a repetir de una u otra manera. Sí.
Yo creo que se va a repetir de una u otra manera el escenario de las elecciones parlamentarias. Uno, el gobierno va a hacer elecciones sea como sea, porque es muy importante para el gobierno hacer elecciones. Le da su carta de credibilidad democrática y le permite, digamos, presentarse hacia afuera, a diferencia de Ortega, y en este caso Ortega le puede servir, ¿sí?, como un gobierno, digamos, que está definitivamente decidido a participar en las elecciones y a convocar a elecciones. Segundo, sea como sea, va a participar un sector de la oposición. Ahora, la única diferencia que puede haber es que este sector de la oposición que participe sea mayor al que participó en las parlamentarias. Y eso eso es importante, porque señalizaría la posibilidad de un cambio hegemónico al interior de la oposición. Es decir, es muy importante, digamos, que cuantitativamente crezca el sector electoral al interior de los partidos. Ahora, lo difícil es conectar estas querellas internas que ocurren, digamos, en el 10º piso del edificio, conectar, digamos, con el subterráneo del edificio, y parece que, como en el Olimpo griego, los dioses luchan entre ellos y los miembros de la poli no tienen la menor idea de qué es lo que se está debatiendo. Entonces, es necesario que surja una oposición que logre esa necesaria conexión. Las elecciones pueden ser, en cierto sentido, un plebiscito interno hacia la oposición, ya lo hemos dicho, porque ahí se puede medir la fuerza. ¿Hasta qué punto el lopismo sigue siendo tan fuerte como antes, por ejemplo? Muchos no quieren participar porque saben, digamos, que prácticamente no tendrían ningún voto. Cuando leo, digamos, los tweets de Velázquez, por ejemplo, yo sé que Causa R no recibiría prácticamente ningún voto. Con la política que ha planteado no recibiría ningún voto. Entonces es mejor, digamos, estar en contra de las elecciones que participar en las elecciones, porque las elecciones revelarían su miseria política. Y así pasa, digamos, con distintas, es un ejemplo solamente, así pasa con distintas asociaciones políticas. Es mejor, digamos, decir, no participamos porque va a haber fraude, porque si participan se va a revelar, digamos, en toda su extensión, la pobreza política que ellos mantienen. Profesor, después del 21 de noviembre, el 22 de noviembre, si bien la oposición obtiene por lo menos el 50% de los cargos de elección, por una parte, o si lo que se avisora hasta ahora, el PSV, el gobierno, arrasa con todos los cargos e incluso se pierden los que ya se tienen, los cuatro, por lo menos las 4 gobernaciones que tiene en este momento la oposición. De ese escenario va a depender mucho otro escenario inmediato que algunos se plantean desde ya incluso, como lo es la posibilidad de activar un referéndum revocatorio que está establecido en la Constitución y que se pudiera activar a partir del 10 de enero del 2022. ¿En qué realidad queda el país después del 21 de noviembre? Visto un caso o visto el otro. Y es posible pensar como la gran salvación que algunos siempre o cotidianamente venden, ese referéndum por el hecho de estar en la Constitución. Yo creo que definitivamente no. Por razones políticas y no por razones legales, porque un revocatorio es constitucional, por eso se llamó revocatorio constitucional cuando fue planteado en el 2015. Pero la diferencia, digamos, es cualitativamente diferente. La oposición en ese periodo, de 2015-2016, tenía posibilidades precarias, sí, pero podía imponerlo mediante una cierta confrontación política. Es decir,
había enfrentamientos callejeros, las calles estaban llenas, en fin, había lucha política. Plantear un referendo revocatorio después de elecciones que han sido perdidas o ganadas muy relativamente, con una oposición dividida, con un liderazgo que no existe, eso es simplemente, digamos, suicidio gratuito. Entonces, eso no se puede hacer. No, y además pueden plantear lo que quieran. Para mí, digamos, el llamado al referendo revocatorio que ha planteado Guaidó tiene tanto valor político como el Marudo Betellá o el renuncia. Palabras que se las lleva el viento y que no tienen ninguna posibilidad de ser realizadas. El revocatorio es un acto electoral. ¿Cómo después de unas elecciones que no han sido ganadas se puede convocar a un acto electoral masivo? ¿Con qué fuerzas? Bueno, algunos señalan que Venezuela no aguanta hasta el 2024, que es cuando corresponde hacer las próximas elecciones presidenciales. Algunos sectores dicen que no, que Venezuela no llega ya, que no aguanta el país hasta el 2024. Por eso, entonces ven como una opción lo del revocatorio. Ahora, en este periodo, después del 21 de noviembre hasta el 2024, que serían las elecciones presidenciales, podría caber la posibilidad, visto el desastre opositor, vista la desconexión casi absoluta que hay entre el liderazgo de oposición y la ciudadanía, el líder que menor rechazo en la ciudadanía presenta un 76% de rechazo. Más o menos eso es lo que dicen la mayoría de las encuestas. Visto esta desconexión con la ciudadanía de esa dirigencia política, y existiría la posibilidad de que el gobierno de Maduro, haciendo algunos ajustes en materia económica, como los que ha venido haciendo desde hace 2 años aproximadamente, pudiera remontar en el sentir popular, pudiera levantar popularidad más o menos significativa en este periodo de aquí al 2024. Sí, son tantas las variables, diría yo que todo puede ser posible. Lo único que podría afirmar casi con cierta seguridad que esta posición no sobrevive después de las elecciones regionales. Ahora, ¿cómo se reestructura una nueva oposición? Eso no sé, realmente no sé cómo puede suceder. ¿Van a surgir nuevos liderazgos? Tampoco tengo idea. Los liderazgos aparecen muchas veces donde y cuando menos se piensa. Importante va a ser la medición de fuerza al interior de la oposición, lo vuelvo a reiterar, pero esta oposición, tal como está estructurada, no puede seguir existiendo, simplemente no porque yo quiera o no quiera, sino porque las condiciones lo van a determinar. Nadie, ya de hecho, digamos, existe gracias a que hay elecciones, pero digamos, después de las elecciones se van a encontrar con un océano incógnito y ahí van a tener que navegar. Yo creo que simplemente después de las elecciones se va a definir la suerte de la oposición. De eso depende si el futuro, si el gobierno va a seguir teniendo una oposición que merezca ese nombre en el futuro. Yo creo que la experiencia ya se vivió el año después del fracaso del 2005, cuando se pusieron de acuerdo en llevar a Rosales, pero eso significó un cambio hegemónico muy importante dentro de la oposición. Todo el sector gremialista
que conducía prácticamente a la oposición, fue dejado a un lado, pero ahora, digamos, tenemos una oposición con una conducción extremista y aventurarista y absolutamente irresponsable, y también tiene que ser dejada a un lado. Hay que tal vez se repita el fenómeno de 2005. Después del 2005, 2 años después, la oposición se reconstituyó hasta el 2015. Desde el 2015 hasta ahora, la oposición ha vivido un proceso de degradación. Ahora, ¿se recompondrá esto? Eso es lo que yo no puedo decir porque en este momento no tengo la bola de cristal. Profesor, ya estamos finalizando, pero no puedo dejar de preguntarle por el escenario que se avecina en Latinoamérica. Castillo en Perú, posibilidad de que Lula da Silva vuelva al poder en Brasil y posibilidad de que Prieto, ¿cómo se llama? El principal candidato de oposición de Colombia, llegue al poder en Colombia. Esto, ¿qué significaría en la estrategia política o en la dinámica política de Latinoamérica de darse estas situaciones, partiendo de Castillo en Perú? Sí, en un contexto general, Maduro estaría menos aislado de lo que ahora lo está. Segundo, digamos, el gobierno de Estados Unidos tendría que revisar aún más radicalmente su política exterior con respecto a América Latina. Pero en tercer lugar, yo diría, es lo más natural del mundo que a veces ganen la izquierda y a veces la derecha, como ocurrió en Ecuador, que todo el mundo suponía, digamos, que iban a ganar las fuerzas de Rafael Correa, y hoy día tenemos un presidente de derecha, un empresario, que no lo está haciendo nada de mal. Hubo un momento después de que bajó la intensidad de gobierno de izquierda, en que todo el mundo comenzó a gritar al unísono, ahora toda América Latina va a ser de derecha. No, las líneas se van cruzando y no todas las izquierdas son exactamente igual. No podemos comparar a Lula, que tiene un olfato muy político. No podemos comparar a Lula ni a Fernández con Ortega. Es decir, hay mucha diferencia, no solo por la situación que viven los distintos países, sino por el grado de civilización política que tienen ellos. Hay izquierdas democráticas y izquierdas antidemocráticas, como hay derechas antidemocráticas en Brasil y en El Salvador, como también hay derechas democráticas, como el caso de Chile y otros países, y Uruguay. En fin, no existe, digamos, y afortunadamente digo yo, no existe la tendencia única en América Latina, sino que el natural conflicto entre izquierda y derecha que se da en Europa y se da prácticamente en todos los países occidentales. Así es. Profesor, finalmente se me ocurre preguntarle en este momento, ¿qué es hoy eso que llamamos democracia? La democracia es democracia de masas, porque evidentemente participa todo el mundo y el grado de politización que hoy día existe es de masas. Eso implica, digamos, una nueva forma de la política, cuando la política era solamente una política patronal, una política de élites. Tiene lados positivos y lados negativos. La democracia, mientras más amplia, más democrática es. Pero para que se amplíe la democracia, tiene que ser más social que política. Y ese es el peligro que vive en América Latina actualmente. Lo político se encuentra subsumido en relación a lo social. Los gobiernos sociales, incluyendo gobiernos de derecha, los gobiernos sociales que prometen el oro y el morro, son en su mayoría, digamos, predominantes. Falta en este instante un renacer de la política en América Latina, porque la gente en general, las masas, no votan por quien es más democrático, o por el menos democrático, sino a alguien
que probablemente le pueda resolver mejor los problemas económicos del día. Y yo lo encuentro toda la razón, pero eso no es una elección política. Es una democracia social con todos sus bemoles, expansión de la democracia, pero al mismo tiempo reducción de la democracia al perder su carácter político. Así. Bueno, profesor, una vez más, sumamente agradecido su amabilidad de conversar con nosotros el día de hoy y de conocer esa visión tan aguda que tiene usted de la política, no solamente de varias regiones del mundo, no solamente de Chile, de Alemania, sino en particular de Venezuela, que como le dije al principio, usted pareciera estar mucho mejor informado que muchos venezolanos, tanto aquí en Venezuela como fuera de Venezuela. Sí, son las ventajas de estar afuera. Se ve Sí, prácticamente a veces mejor, pero en los detalles mismos me pierdo. así es. Profesor, muy agradecido. Gracias a usted. Bueno, amigos digitales, ha sido el profesor Fernando Mírez quien ha estado con nosotros el día de hoy. Se lo agradecemos y será hasta una nueva oportunidad.